Tomen asiento. Abrimos nuestras Biblias en San Juan, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 24. Vamos a tomar unos versículos que fueron parte del sermón anterior. Dice así la palabra de Dios, leo para ustedes. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hasta aquí nomás, hermanos, en la lectura. En el sermón pasado vimos el contexto de este pasaje. Recuerdan ustedes que el Señor Jesús había ido a Judea, a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 grandes fiestas de los judíos. Previamente había recibido el consejo carnal de sus hermanos que le decían: si quieres tener muchos discípulos y ser famoso, date a conocer, vaya a Jerusalén. Pero Jesús no fue inmediatamente a Judea siguiendo ese consejo, sino que se detuvo allí un momento en Galilea, fueron sus hermanos, y la razón de esto era que había un peligro en Judea, lo dice allí claramente, que los judíos querían matarle. Nos preguntamos por qué querían matarle. Bueno, ya lo sabemos, lo que pasó anteriormente en el capítulo 5, cuando él sanó a un hombre paralítico, y eso aconteció en el día de reposo. El día de reposo es el día sábado. Para los judíos había algo que era sumamente importante, que era la ley de la palabra de Dios, y evidentemente nosotros coincidimos con la importancia de la ley. De hecho, si hay algo que hoy en día no es considerado importante, es la ley moral. Y la ley moral en el 4º mandamiento habla de acordarnos del día de reposo. Es un día que debe ser santificado. Obviamente nosotros entendemos que el mandamiento va más allá del día en sí, el día sábado. Nosotros seguimos respetando el principio del mandamiento, aunque la ceremonia en el antiguo pacto era el día sábado, nosotros lo entendemos y lo aplicamos el domingo. Pero si los judíos estaban defendiendo algo que era escritural, que era observar correctamente el día de reposo, ¿por qué entonces estaban enojados con el Señor Jesucristo? ¿Por qué lo querían matar? Bueno, precisamente porque el Señor hizo algo en el día de reposo que ellos consideraban inadecuado. ¿Y qué fue lo que hizo? Sanar a un hombre. O sea que esto lo tomaban como un trabajo, como una tarea. Bueno, vamos a dejar ahí los puntos suspensivos.
Recordamos entonces que Jesús no fue porque dijo, no es mi tiempo. No bajó a la fiesta junto con sus hermanos. No se dejó llevar por ese consejo humanista, ¿verdad? De mercadeo, de ir y de hacerse famoso. Más bien al contrario, cuando va a la fiesta, dice la Escritura que fue secretamente. Secretamente significa de que no se dio a conocer, o sea, fue callado, ¿verdad? Sin hacer mucho alarde de su presencia allí. Y ciertamente, tan solo un poquito que él hubiera hecho, hubieran tenido multitudes, no solo por los milagros que él hacía, por las palabras que él decía, sino también por cómo llamaba la atención el Señor con esta constante rivalidad y el rechazo que los religiosos tenían ante él. Entonces había allí un peligro inminente. Bueno, llega un momento en el que el Señor va y estando allí en la fiesta comienza a enseñar. Lo leímos, a la mitad de la fiesta subió al templo y enseñaba. Entonces, esa presencia secreta en Judea ya no es más secreta, ahora las personas están viéndole y están oyéndole. Y nos dice el versículo 15 que se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es decir, se maravillaban del conocimiento que el Señor tenía. En alguna otra parte hemos leído que la gente se asombraba de la doctrina que tenía el Señor. Se asombraba de que Él enseñaba con autoridad, no como los escribas. Pero en este texto aquí puntualmente, esta idea de que se maravillaban era sorprenderse por el conocimiento, pero a la vez cuestionarle, porque Jesús no provenía de unas escuelas rabínicas, no había sido formado o instruido por maestros que eran aprobados para la religión judía. Entonces ponían en duda su preparación, pero el asunto de fondo, ¿cuál era? La obra que había hecho, la persona que había sanado en el día de reposo, según ellos, quebrantando el día de reposo, lo cual no era cierto, sino las reglas o imposiciones o normativas de los hombres. Pero también la enseñanza de Jesús, porque el Señor Jesús enseñaba con autoridad. Por eso dice el otro texto, no como los escribas. Él enseñaba con la autoridad y cuando se remitía a una fuente, esa fuente era Dios. Algo común entre los judíos y entre los rabinos era citar a otros rabinos. De hecho, naturalmente nosotros, los hombres, vamos también a apoyarnos en el conocimiento de otro hombre. Si ustedes seguramente escucharon muchos sermones que uno cita a otro predicador, a otro pastor. Pero cuando Jesús buscaba una fuente de autoridad a quien citar, él decía, como dice mi Padre. Él no tenía ninguna referencia entre los hombres que fuese necesaria, porque la comunión de él con el Padre era tan grande y tan fluida y perfecta, que él entonces podía enseñar con esa autoridad. Por otro lado, vemos en contraste el problema de las enseñanzas de los judíos. No solo tenían la ley, sino que enseñaban mandamientos de hombres como aplicaciones de la ley, aplicaciones incorrectas de la ley, regulaciones, leyes. Ustedes saben que decían, por ejemplo, que en el día de reposo no se podía caminar, se podía caminar cierta distancia, no se podía caminar muy lejos. En el día de reposo no podían ir de una ciudad a otra. Entonces a veces hasta ellos tiraban como unos mecates, ¿verdad? Unas líneas, y eso decían que esa era la medida. Si un vecino quedaba a esa distancia, usted podía ir hasta ahí, pero ya no podía pasar esa distancia. No se podían llevar cargas. Cualquiera que cargase algo en el día de reposo, eso era algo que estaba prohibido. Por esa razón, cuando el paralítico tomó su lecho y caminó, lo acusaron a él y le dijeron, ¿qué es lo que estás haciendo? El que me sanó me dijo que tome mi lecho y ande. No, eso está mal lo que estás haciendo, y está mal el que te haya dicho eso. Y rechazaban al Señor y rechazaban su enseñanza. Todas estas aplicaciones estrictas
que en el entendimiento de ellos pensaban que era un requerimiento de Dios, pero más bien eran invenciones humanas que transgredían los mandamientos de Dios. Y no solo transgredían los mandamientos de Dios, hacían también, imponían sobre otros, de modo tal de que hacía imposible que aquellos que quisiesen practicar la misericordia y el amor al prójimo, lo pudieran hacer por esas mismas regulaciones. Entonces, Jesús deja en claro aquí cuál es su doctrina. Versículo 16 dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Tampoco dice: mi doctrina no es mía, sino la del rabino tal o de la escuela tal. No, es de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? Bueno, es Dios el Padre. Él ya lo había dicho. De hecho, ya se había identificado y utilizaba esta expresión, Padre. Y no era algo común para ellos escuchar hablar de Dios así como Padre. Sí, Padre en un sentido general, en un sentido de nación, en el sentido de Israel, pero alguien que está diciendo Padre en un sentido personal y específico es mi Padre, y lo que yo digo es la doctrina del que me envió, del Padre, insistente en transmitir este vínculo y esta relación. Él viene de Dios, Él predica la doctrina de Dios. Él no se apoya ni se referencia a ninguna otra autoridad humana. Él no pertenece a ninguna escuela rabínica. Él está por encima de eso. El Señor claramente estaba hablando de su relación con Dios y a su vez de su deidad. Aun cuando Él como hombre y como siervo está manteniendo esa humildad, esa sumisión. No era la doctrina de Jesús, el Jesús hombre independiente. Él dice, es la doctrina de mi Padre. Y lo que Él transmitía era sin equivocación, sin error, sin falla. Y esta es la razón por la cual la reacción que causaba la enseñanza del Señor Jesucristo podía hacer que tuviesen luz para conocerle, o más bien se encegueciesen. Versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, ¿dónde está el deseo de la persona? ¿Qué es lo que la persona quiere? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios o quiere poner por encima sus propios pensamientos y sus propios juicios o prejuicios acerca de quién es Jesús? Si hay alguien que quiere conocer la voluntad de Dios, está dispuesto a oír la voz de Dios, va a conocer que la doctrina que el Señor Jesucristo dice es de la voluntad de Dios. O sea, no va a poder separar estas dos cosas que están unidas en perfección. Y ahora el Señor va a decir en el versículo 18 lo siguiente: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Qué significa entonces hablar por propia cuenta? Es decir, hablar de voluntad propia, hablar de manera independiente, hablar como si alguien fuese la fuente de aquello que está diciendo. El Señor nunca se reveló de esa manera. Uno puede decir, bueno, pero Jesús es Dios. Jesús es la fuente de lo que Él está diciendo, pero no es la manera en la que el Hijo se ha revelado. El Hijo se ha revelado siempre en dependencia del Padre, en estrecha comunión con el Padre y haciendo las obras que el Padre le había dado que hiciese. Entonces Jesús no llega, aún siendo Dios y mereciendo toda la gloria y la honra, a referenciarse a sí mismo y a llamar a las personas la atención sobre su propia gloria, sino lleva a las personas a ir al Padre por medio de Él. Y eso es lo que el Señor hace. Es un mediador entre los hombres y Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ir a Dios por medio de Jesucristo, porque tenemos un Dios trino. No es Jesús y solo Jesús, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo ha venido a este mundo para hacernos conocer al Padre. Y obviamente el Espíritu Santo, aunque parece estar detrás del telón, pero Él está haciendo un papel muy importante.
Está obrando en el corazón de los pecadores, está dando luz, está dando entendimiento, está dando de su gracia. De hecho, si Jesús mismo hubiese hablado de manera tal de que atrayera a las personas a su propia persona, como si pudiéramos separar, ¿verdad?, la persona de Cristo de la de Dios, pero si pudiéramos figurativamente separar de Jesús en su humanidad y Él llamar a las personas a su propia, a la atención de Él mismo, eso más bien sería una evidencia del engaño o de la falsedad. Por eso Jesús aquí lo explica. Dice, el que busca, el que habla por cuenta propia, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Jesús fue un siervo humilde, sufrido, dependiente. Y en todo lo que hacía, Él se remitía al Padre y le llevaba al Padre la gloria y dependía del Padre y lo nombraba y lo referenciaba. Vea cómo dice la profecía en Isaías: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Isaías 42, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto lo que está diciendo ese texto no significaba que Jesús no enseñaba en voz alta, es que no iba a llamar la atención sobre sí mismo, es este siervo humilde. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá la justicia. Este es el siervo de Dios, anunciado en la profecía. Es Jesucristo, el Señor. Y ya aquí, hermanos, ya tenemos una aplicación muy importante de la palabra. Porque lo que el Señor hizo también lo podemos tomar y aplicar en nuestra propia vida. Cuán terrible es buscar gloria para uno mismo. Ni aun el Hijo de Dios, siendo digno de toda gloria y honor, Él en su humanidad no buscó gloria para sí mismo, sino que le atribuyó toda al Padre. Cuán grave es el pecado de la soberbia que nace de esa independencia de Dios o de buscar la atención sobre uno mismo. Y es por eso que necesitamos tanto buscar a Dios y conocer a Dios tal como Dios es, en su doctrina, para no caer en un hablar en nuestra propia cuenta, para no caer en una independencia de Dios, para no caer en una doctrina separada de la doctrina de Dios, incluso en aplicaciones incorrectas. Debemos tener en mente esto, no se trata de nuestro conocimiento, sino del conocimiento de Dios. No se trata de nuestra doctrina, sino de la doctrina de Dios. Y no se trata de nuestras aplicaciones, sino de las aplicaciones que Dios tiene para nosotros. Esa es la actitud con la que debemos ir a la palabra. Y son errores y fallas muy comunes en nuestros días. Alguien puede tener mucho conocimiento de la Biblia, y seguramente usted se ha topado con muchas personas así, donde usted dice, uy, pero vea cómo conoce esta persona la Biblia, sin embargo no conoce a Dios. No ha sido salvo, no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha convertido. Puede ser que alguien aquí tenga conocimiento escritural abundante. El conocimiento no significa de que tiene salvación. Alguien puede incluso defender una doctrina con toda su fuerza y no estar apercibido de que lo que está defendiendo no es una doctrina de Dios. Pueden ser allí mandamientos o enseñanzas de hombres, distorsiones de la verdad. Y alguien puede sacar aplicaciones de la Biblia para su propia vida y guiar su vida en base a esas aplicaciones, y la persona piensa que está aplicando
la palabra correctamente para agradar a Dios, pero no está actuando bien. ¿Por qué? Porque esa doctrina no es correcta. Lo vemos constantemente. Usted habla con alguna persona y alguien le dice: no, sí, yo que voy a hacer esto, aquello. ¿Y por qué? Porque tuve un sueño y el sueño me dijo que... ¿Así es que habla Dios hoy en día? ¿Así toma usted decisiones? O sea, ¿cuál es la importancia de la palabra de Dios? ¿Cuál es el lugar que la palabra de Dios tiene para guiar su vida y la doctrina? ¿En cuántas iglesias muchas personas hacen o no hacen cosas porque son como allí en esa iglesia se manejan? Y estamos hablando no solo de que son mandamientos de hombres, sino que son cosas que van en contra de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque podemos decir que cada iglesia puede tener su diferencia y algunos, ¿verdad?, cantan 3 himnos, otros 10, y bueno, no habrá quizás algo malo en eso. Pero ¿qué pasa cuando lo que se está determinando que debe actuar y cómo debe hacer va en contra de la Escritura? Ahí sí, ciertamente hay un problema. Y ese era el pecado que tenían estas personas, estos judíos, sobre todo el liderazgo espiritual, porque hablaban por su propia cuenta. Es decir, Jesús, cuando está diciendo lo que Él no hace, indirectamente le está diciendo lo que ellos hacían. Jesús no habla por su propia cuenta, habla lo que le dice el Padre. Ellos hablaban por su propia cuenta, hablaban doctrinas de hombres. Jesús no busca su propia gloria. ¿Qué hacían ellos? Buscaban su propia gloria. Ellos querían ser reconocidos como hombres muy piadosos. Defendían sus tradiciones con un celo incansable, pero rechazaban la doctrina de Dios y rechazaban al que Dios había enviado, a su mensajero. Obviamente le rechazaban a Jesús porque rechazaban al Padre. Era una religión que ya había caído en apostasía. Rechazaban la verdad porque Jesús, nos dice allí el texto, es el verdadero. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Quién es este? Es Jesús. O sea, rechazaban a Jesús y Él es el verdadero, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y ese es el gran peligro de alguien que aún esté muerto en sus delitos y pecados, que aunque se crea religioso, aunque se crea cristiano, esté rechazando al verdadero. Si usted está rechazando a Cristo, no importa el rótulo que tenga en su religión, no importa cuántas son las reglas que esté cumpliendo en su vida, no importa su asistencia regular a la iglesia, si fue bautizado o no fue bautizado, si ha tenido experiencias religiosas abundantes, si sirve o no sirve a Dios. Si usted está rechazando a Jesucristo como aquel que limpia sus pecados y que le da la salvación, algo que usted no puede ganar por sus propios medios, entonces no está en Cristo. Y va a ser evidente de que no está buscando la gloria de Dios. Y aquí debemos todos pensar, ¿estamos buscando la gloria de Dios en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? Solo alguien que está en Cristo puede buscar la gloria del Señor. Y aún así, estando en Cristo, vamos a luchar contra nuestra carne. Pero aquel que está muerto en sus delitos y pecados va a rechazar a Cristo. Dice, y en Él no hay injusticia. ¿Qué hombre podría decir eso sin ser un blasfemo? Ninguno. Solo Jesús podía decir eso. En Él no hay injusticia. Por eso también le rechazaban, por eso le odiaban, porque cuando Jesús se revelaba a sí mismo quién Él era, y ellos no querían salir de su condición en pecado, entonces se sentían aún más sucios y más contaminados. Y estos son las dos
facetas en la manera en la que Dios trata con el pecador. Por un lugar, Dios se revela a sí mismo. Obviamente Jesucristo revela al Padre. Jesucristo se da a conocer. Aquel que va a ser salvo va a conocer a Dios por medio de Jesucristo. Tiene que conocer a Jesucristo. Si alguien rechaza a Jesucristo, está rechazando al Padre. Pero por otro lado, Jesús también va a revelar la condición del ser humano, su pecaminosidad y su culpabilidad. Consideremos primero a Cristo. ¿Cómo es Él? Es santo, nos dice la Escritura. Es justo. Nunca pecó. Nunca se halló engaño en su boca. Buscaron y buscaron una y otra vez atraparlo en alguna palabra y no pudieron. Tuvieron que recurrir a la mentira para poder crucificarle. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y lo que Jesús hace al defenderse de las acusaciones de ellos es demostrar de que Él era justo y ellos eran injustos, porque estaban acusándolo injustamente. Entonces, en este pasaje nos deja en claro que en Jesús no hay pecado. Lo que Él hizo no había sido malo, había sanado a un hombre en el día de reposo y no había nada de malo en eso. No hay mentira. Cuando Él dice que viene del Padre, viene del Padre. Cuando Él dice que habla la doctrina de Dios, habla la doctrina de Dios. No hay injusticia en Él. Sus enseñanzas son correctas. Pero no viene de una escuela rabínica. Él es el Hijo de Dios. Tanto en su palabra como en su conducta, el Señor demostró santidad y una humildad maravillosa, no atrayendo la gloria sobre sí mismo, aún siendo digno de ella, sino dándosela al Padre, una vida sumamente sacrificada hasta la misma muerte, entregándose a la muerte, porque nadie podía tomarle su vida, Él tenía que darla. Una dependencia incomparable con el Padre hasta el último aliento de su vida, al decir: en tus manos entrego mi espíritu. Y un obrar en toda su vida majestuoso del Espíritu de Dios, con todos los milagros y obras que hizo. ¿Cuál es el contraste del otro lado? Cada vez que el Señor enseñaba, cada vez que intervenía, quedaba en claro la soberbia de estos hombres religiosos y el pueblo manipulado por todas esas presiones de reglas y normas. Se pone en evidencia en los prejuicios, que es un juicio apresurado, las malas intenciones, como el deseo de matarlo, querían matarlo, y muchas acusaciones que van creciendo en intensidad a medida que avanza el pasaje. Luego el Señor les dice, versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Bueno, varias cosas aquí. En primer lugar, sabemos cuán importante era la ley para ellos. De hecho, toda esta cantidad de regulaciones y normas venía por una mala interpretación de la ley y una distorsión en las aplicaciones. Pero entonces, aquí quedan expuestas las intenciones de estas personas. Los supuestos defensores de la ley y guardianes de la ley querían matarle. Y hermanos, esta es una de las principales características del legalismo. Cuando hay legalismo, hay una desproporcionalidad en la comprensión de la pecaminosidad ajena y la pecaminosidad propia. Eso es lo que pasa en el legalismo. Obviamente en Jesucristo no había pecado, ¿verdad? Entonces tenía que ser una distorsión. Pero hay una desproporción, generalmente se ve el pecado del otro muy grave y el pecado propio muy pequeño. Y ciertamente todo pecado es grave, todo pecado es abominable a los ojos de Dios. Pero sí debemos saber de que hay pecados que son más escandalosos que otros o conllevan una mayor depravación o una mayor maldad
Y aunque todo es malo, hay cosas que son más graves. En Romanos capítulo 1 vemos ahí el grado de degradación de la raza humana, ¿verdad? Aquellos que rechazan la verdad al punto tal de llegar a atrocidades que son las que vemos hoy y de los cuales el mundo habla de orgullo. Pero ciertamente estos hombres religiosos ponían el énfasis en este incumplimiento de la ceremonialidad en Jesucristo, lo cual no era en absoluto un incumplimiento, y no veían su propio pecado. Y esto es la triste situación en la cual está un incrédulo hoy. Alguien que todavía no ha nacido de nuevo, no ve la gravedad de sus hechos y ve lo que hacen los demás terrible. Sobre todo aquellos que tienen algún tipo de influencia religiosa. Están viendo los pecados de los demás como lo más detestable, pero no están viendo sus faltas. Vea lo que Jesús le decía a los fariseos: guías de ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Los judíos, cuando tomaban una bebida, la pasaban por un colador, porque el mosquito era, ¿verdad?, el animal o insecto de los que no podían comer, porque era algo inmundo. Entonces no sea cosa que haya caído allí un mosquito y lo traguemos. Vamos a poner cuidado en eso. Pero tragaban el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Y cuál es esta referencia? Lo de fuera era lo que las personas conocen. Que me conozcan como una persona importante en la sociedad, mi trabajo, mi familia, que esto y que lo otro. Pero por dentro, en lo profundo de su corazón, en su intimidad, en su vida personal, allí había pecado, había adulterio, había engaño, había ambiciones, había un montón de cosas malas. Hasta llega a decirle el Señor: sepulcros blanqueados, están pintaditos, pero adentro son muertos. Y debemos considerar aquí lo que nos enseña el catecismo de la diferencia entre pecado de omisión y comisión. ¿Qué es un pecado de comisión? Es hacer lo que Dios prohíbe. ¿Y qué es un pecado de omisión? Es no hacer lo que Dios manda. Los judíos ponían mucho énfasis en los pecados de comisión. No hay que hacer lo que Dios prohíbe. No, ¿verdad? Y en el legalismo están todos los no. Pero ¿y qué hay de lo que Dios manda? Dios manda cosas que deben hacerse. Lucas 11:42, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario sin dejar aquello. Y vean que claro es el Señor aquí. No le estaba acusando de cosas que ellos no podían hacer. Ellos eran muy estrictos con los diezmos, ¿verdad? Había que cumplir con darle a Dios la ofrenda, ¿verdad?, de todas las cosas. Entonces, si ellos eran comerciantes o producían o tenían estas hortalizas, sacaban su proporción, una parte de 10, esto es para Dios, era ofrenda en especies, ¿verdad? Pero dice, están siendo diligentes en sacar eso material. ¿Y qué hay de la justicia? ¿Y qué hay del amor? Ahí no hay ofrenda a Dios, ahí no hay una conciencia de lo que debe darse a Dios. Estaban pecando de omisión. No es que le dice Jesús, no hagan eso y hagan eso. No, esto era necesario sin dejar aquello. Esa es la culpabilidad que ellos tenían. Ese es el pecado, es la doctrina de la Escritura que nos enseña acerca de nuestra pecaminosidad, que todos hemos pecado, cada cual se apartó por su camino, que hay en el corazón humano una depravación, que hay un alejarse de Dios, y cada uno puede tener su debilidad o sus debilidades en la cual se aparta de Dios. Pero en estos hombres era terrible porque estaban atacando al Hijo de Dios.
rechazando su enseñanza, si Jesús era la única fuente que podía proveerles esperanza. La religión no les podía salvar. Estaban en una religión apóstata. El único que les podía salvar era Jesús, el que Dios ha enviado, y ellos rechazaban al que Dios había enviado. Hasta tenían sentimientos negativos, hasta querían matarle. ¿Por qué? Porque Jesús se da a conocer como el Santo y les revela a ellos su propio pecado. Y esto pasa también hoy en día por medio de la predicación de su palabra. Dios se da a conocer como Santo para que usted le conozca a Él como Santo, quién Él es Él, pero también nos marca a nosotros por su palabra nuestro pecado. Y puede ser que usted bien se humilla ante Dios y en la gracia del Señor le reconoce a Él Santo, acepta su doctrina y se arrepiente de sus pecados, o pasa lo opuesto. Se enoja porque Dios le habla por su palabra, porque le marca el pecado y lo rechaza a Cristo o lo difama a Cristo. Vean lo que les dicen. ¿Demonio tienes? ¿A Jesús, el enviado de Dios, lo tratan de un demonio? ¿Demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Palabras hipócritas. Ellos procuraban matarlo. El Señor sabía las intenciones de su corazón. No importa lo que usted diga en voz alta. No, está loco. Yo sí creo. Dios sabe lo que usted tiene en su corazón. Si usted ama a Cristo o le incomoda a Cristo o lo rechaza a Cristo, lo quiere ignorar a Cristo, lo quiere postergar a Cristo, Dios sabe porque Dios ve su corazón. Y a esto Jesús responde todavía con más profundidad, citando aquella experiencia previa de esa buena obra que hizo y el rechazo que aconteció por los fanáticos religiosos. Le dice: ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Vea cuál fue la causa del enojo. Una buena obra de Jesús. Y la gente puede enojarse con el Señor porque el Señor derrama su gracia sobre otro. Porque a otro le va bien o porque a otro el Señor decide bendecirle o socorrerle. Y hace una referencia aquí a la ley que ellos tanto defendían y que tanto querían guardar, y el Señor les quiere mostrar esta aparente contradicción y toca el tema de la circuncisión. ¿Qué tenían que hacer para cumplir la ley? Los judíos tenían que circuncidarse. Esto es ley ceremonial, ¿verdad? No es ley moral que aplica a todos. Era una ley ceremonial judía. Ellos tenían que circuncidar al hombre. ¿Cuándo lo hacían? Lo tenían que hacer en el día de reposo. 8 días después del nacimiento del niño, y podía ser un día de reposo. Y dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, lo cual implicaba una obra, una tarea para aquel que la hacía, para el sacerdote, dice, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. O sea que en el día de reposo llevaban allí el niño y el sacerdote cortaba el prepucio de ese niño porque estaban cumpliendo la ley, estaba realizando un trabajo. ¿Y qué hacía? En claras cuentas, le estaba infringiendo un dolor. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Por qué hacía esta obra incluso de infringirle dolor? Porque la ley ceremonial lo mandaba. Y ahora está Jesús en el día de reposo, no infringiendo un dolor, sino sanando a una persona, rescatándola de su dolor, sacándole de su esclavitud física, lo cual era una muestra de misericordia, una muestra de amor, algo que Dios también mandaba y que Él podía hacer y fue llamado a hacer. Las obras que el Padre le envió era llamado a hacer. Entonces, como si Jesús le dijera: ¿ven cuán inconsistentes son? ¿Ven cuán inconsistentes son? Defienden tanto la ley de que nadie puede hacer nada el día de reposo. ¿Y qué hace el sacerdote? Está haciendo una obra el día de reposo, incluso generando un dolor, y se enojan porque yo sano a un hombre en el día de reposo. ¿Se dan cuenta que esos mandamientos de hombres no tienen un sustento
no pueden defenderse. Entonces el Señor pone en claro el problema de estas personas. Ellos juzgaban incorrectamente. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Una nota ahí también es importante, dice, porque en el día de reposo sané completamente al hombre. O sea, la sanidad del Señor, siempre que el Señor hizo un milagro, ese milagro fue completo, ¿verdad? O sea, desechemos todos estos milagreros que hacen cosas parciales. El milagro del Señor es completo y es total. Pero el problema de ellos es que estaba en los prejuicios, en juzgar las apariencias. Lo rechazaban a Jesús porque no venía de las escuelas rabínicas, porque no estaba aprobado por la religión oficial. Lo rechazaban por una apreciación incorrecta de la ley, aplicaciones malas, doctrinas equivocadas, con bases infundadas y equivocadas. Y todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor dice de Dios, de Él mismo y de ellos, debía ser por ellos recibido con un espíritu de humildad, de arrepentimiento y decir, pero sí, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que reconocer este pecado y creer en Él. Pero lejos de hacer eso, su corazón se endurecía y lo juzgaban injustamente. Aquel que va a ser el juez de todos, a Él le juzgaban y a Él le rechazaban. Puede ser que alguien aquí esté juzgando incorrectamente a Jesucristo, esté pensando incorrectamente de Él, de lo que Él es, de lo que Él hace, de cómo Él se manifiesta. Hay gente, ¿verdad?, que dice, sí, yo creo en Dios, pero cuando usted empieza a escuchar lo que cree de Dios y cómo piensa de Dios, tiene un montón de rencores, resentimientos y le están rechazando. Lo aceptan superficialmente y en lo profundo de su corazón no se quieren someter a Él porque lo rechazan. Porque piensan que al fin y al cabo Dios le debe mucho, no ha hecho todo lo que deben por ellos. Cuán fácil que es juzgar mal, hermanos. Cuán fácil que es caer en prejuicio. Podemos caer en prejuicios en nuestras relaciones con las personas. Podemos caer en ese error de juzgar las apariencias. Que vemos una persona y no juzgamos correctamente. Veía estos días un video, creo que se lo mostraba a mi esposa, esas cámaras ocultas, ¿verdad? Una cámara oculta en un ascensor. Está una señora con su teléfono así, y se abre el ascensor y un muchacho tenía 2 cajas, entonces mete una caja en el ascensor y luego va a meter la otra, ¿verdad? Y la señora, creo que se iba a atar los cordones, pone el celular sobre su maleta. Entonces la caja del muchacho estaba a la par de la maleta. Cuando mete la primera caja, golpea la maleta y el celular cae dentro de la caja de él. Entonces coloca la otra caja. Y sigue el video ahí, ¿verdad? En su momento la señora empieza a buscar dónde estaba su celular. El muchacho, ¿verdad?, no entiende qué es lo que pasa. Entonces en un momento le habla y le dice si le presta el teléfono para llamarlo. Entonces la señora con el teléfono del otro muchacho empieza a llamar para ver dónde está su teléfono y el teléfono suena dentro de la caja de él. Entonces le abre la caja, le saca el celular, le devuelve el de él, ¿verdad? Y lo mira con una cara diciendo, me robaste, ¿verdad? O me querías robar. Y cuando ya se va del ascensor hasta le saca una foto y todo. Claro, en la apariencia todo daba de que él le había quitado el celular. Esa fue la apariencia. Pero ¿cuánto de nuestra percepción no alcanza a ver la realidad? No podemos ver todas las cosas, juzgamos equivocadamente. Alguien puede decir, pero ahí está la evidencia, el celular lo saqué de la caja de él. Eso no significa que él lo puso allí. ¿Y cuántas veces podemos caer en juzgar a las personas de ese modo? Juzgar incorrectamente la intención con lo que hicieron, por qué lo hicieron, la actitud con la que hacen las cosas. No es algo solo de fariseos y religiosos. Puede ser de cualquiera de nosotros, hermanos.
tener una apreciación incorrecta de la realidad. Y lo más triste de todo sería que alguien tenga una apreciación incorrecta del tema fundamental en la vida, que es la salvación. Lo que Dios ha hecho en virtud del pecador para salvarle, para rescatarle, pero en ese juicio, en esa percepción, ahí hay algo que no calza y está acusando a Cristo y defendiéndose a sí mismo, cuando lo que debemos hacer es culparnos a nosotros mismos porque somos culpables, aceptar el juicio de Dios y reconocer a Cristo justo y rendirnos a Él. Y pregunto para terminar, ¿te ha mostrado Dios quién es Él y quién eres tú? ¿Has entendido por qué Dios envió a su Hijo al mundo? ¿Por qué vino Cristo y para qué vino Cristo? ¿Te das cuenta cuánto le necesitas? Que sin Él estás en oscuridad, que sin Él no puedes tener paz, no puedes tener perdón, no puedes tener salvación. Si somos discípulos del Señor, veamos este ejemplo de Cristo en total dependencia de su Padre, hablando las palabras del Padre, dando gloria al Señor en todo, actuando en humildad. Combatamos ese espíritu legalista de ver la viga en el ojo ajeno, ¿verdad? O mejor dicho, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en nuestro propio ojo. Eso es lo que leíamos ahora en la lectura bíblica, lo que hacían estas personas. El pecado de otros es terrible, pero mi pecado, si queremos ser una iglesia que honra al Señor, que sirve al Señor con amor los unos por los otros, debemos luchar con los prejuicios, hermanos. Tenemos que luchar con los prejuicios, porque cuando los prejuicios están en nuestro corazón, hay separación, no hay unidad, ¿verdad? Nos empezamos a distanciar, pensamos que la otra persona tiene malas intenciones, no me gusta cómo me mira, con esto, lo otro. Y ahí, detrás de eso está el espíritu legalista. Detrás de eso, ¿verdad? Hay mucho por limpiar. No vivamos de apariencias. Procuremos tomar este ejemplo del Señor de humildad, hablando las palabras del Señor, sirviéndonos por amor unos a otros. Y quiere el Señor ayudarnos a ver cuán glorioso es Él, cuán maravilloso, cuán santo, que le demos a Él toda la honra. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a tomarla, meditarla, aplicarla a nuestro corazón. Líbranos de caer en estos pecados a los cuales hemos sido expuestos en tu palabra. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesucristo. Y toca los corazones de los que aún no despiertan de su sueño de muerte para que procedan a la salvación. Que crean en el Señor Jesucristo, que no le rechacen más, que se reconozcan a sí mismos pecadores necesitados, como muchos de nosotros aquí lo hemos hecho, por tu gracia, no por ningún mérito en nosotros. Y ayúdanos a todos los discípulos a caminar en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador, porque en su nombre lo pedimos. Amén.